Grabar. Es un placer enorme saludar a Norma Graciela Sánchez, darte la bienvenida, Norma, una especialista y pionera en física del universo, agujeros negros, gravitación clásica y cuántica y teorías de las cuerdas, que ya nos explicarás un poco todo esto que a veces nos suena tan difícil y que vos desde hace tantos años, ¿no? Manejás, y también porque tu nombre apareció como candidato a premios Nobel, representante argentina, que desde hace más de 40 años estás radicada en Francia, pero siempre volvés acá a tu país, a tu Ensenada natal, donde naciste, a la ciudad de La Plata, donde te formaste, y actualmente todo ese amor, todo ese conocimiento te acompaña en tu rol como director emérita de investigación en el Centro Nacional para la Investigación Científica en el Observatorio de París. También junto a tu marido creaste una escuela donde salieron varios premios Nobel. Por eso, Norma, aparte de darte la bienvenida, te quiero agradecer muchísimo esta charla, esta conversación con Sofía, y recibirte y preguntarte un poco también qué te trajo hasta acá, hasta ser la Norma que tiene toda esta trayectoria, que se formó y que tiene tanta pasión por lo que hace. Bueno, buenas tardes a ustedes. Aquí París, siendo 19:30, en el verano parisino, 28 grados de temperatura. Un gusto conocerte, María Eugenia, y con el el apellido Sidotti, que tan bien hace quedar a mi ciudad natal, la ciudad de Ensenada, la calle Doctor Sidotti, ¿no es cierto? Y para vuestro ámbito, vuestra revista. Sí, mi vocación, digamos, o mi interés, em, ya vino desde pequeña. Yo suelo decir que soy un puro producto, digamos, no me gusta ese nombre, pero bueno, tuvo mucha incidencia, una pura consecuencia en lo que es mi instrucción en la educación pública y de calidad de la República Argentina, puesto que yo hice mi escuela primaria en la ciudad de Ensenada, escuela nacional en esa época, que lleva el nombre de un ilustre marino francés que estuvo al lado en defendiendo la patria, nuestra patria, en la época de la independencia este, y invasiones inglesas y demás. Mi escuela normal número 1, Miss Mary O'Graham, de la maestra que trajo de Estados Unidos Sarmiento, hermosa escuela en esa época además, que era Yo normal de también me señoritas. formé en el mismo colegio, Norma. Claro, normal de señoritas, número 1 de señoritas, allí Plaza Moreno, un lugar muy lindo. Y luego la Facultad de Ciencias Exactas, Departamento de Física, Observatorio Astronómico, que bueno, yo me dediqué luego a física, habiendo empezado las dos carreras, y luego también, ni bien recibida en física, en licenciada en física, ni bien recibida, ya estaba dando lo que se llama materia de seminario, y ya tenía una propuesta para ir con un contrato del CONICET para ir a Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires, la UBA, Instituto Argentino de Física, Instituto de Astronomía y Física del Espacio, IAFE, que en esa época recién comenzaba y que era muy bueno, y que fue también de situación muy importante, digamos, salir ya de un ámbito más reducido, lo que era en lo que era la investigación y demás, fue muy importante, uno de los primeros, así, cuando no había tantos institutos del CONICET. Quiero remarcar que el CONICET, que ustedes conocen, el Consejo
¿no es cierto? Nacional de Investigaciones y Técnicas, Científicas y Técnicas, fue fundado por el doctor Usay, sobre la imagen del Cénere francés, una institución de posguerra aquí, que era una vanguardia, ¿no? Y uno de los que estuvieron en esa generación también pionera en cuanto a la fundación de instituciones fue el astrofísico que lleva el nombre de mi escuela, ¿no es cierto? Así, uno de los pioneros de la astrofísica moderna en Francia a nivel internacional también. O sea que, bueno, ese lazo. Y luego, bueno, es mi hogar, en realidad, yo me doy cuenta que es en mi hogar, en mi casa, mi padre, mi madre, donde se hablaba de ciencia, de conocimiento. No lo tuve, las ciencias no estuvieron en la escuela primaria, estuvieron así en la escuela secundaria, pero es de mi más pequeña infancia que los valores del saber y de la ciencia, sobre todo en ciencias duras, ¿no? Química, mi padre por estar en toda la epopeya de yacimientos petrolíferos fiscales con la petroquímica, con la físico-química del petróleo, de los hidrocarburos, cuando recién también comenzaban las petroquímicas, investigación y desarrollo. Bueno, una época también muy, muy gloriosa, digamos, para lo que es, y en la región, Destilería La Plata, bueno, La Plata Ensenada Berizo, ¿no es cierto?, como destilería, y que puso en marcha también eh, varias y muy importantes destilerías del país, en los cuales nosotros íbamos desde pequeño, luego acompañando, y todo eso en las reuniones de ingenieros que se hacían en mi casa, que venían, las revistas que se editaban, ¿no? En ese papel glacé, eh, sí, un papel glacé con ilustraciones, revistas donde, bueno, eh, yo allí, y en todas o sea, en otros conocimientos, ¿no? Tanto de las figuras, desde la antigüedad a todo lo que, bueno, la ciencia moderna, los grandes nombres, eso era algo que estaba muy presente, y es eso lo que, digamos, es eso lo que yo Me gusta eso que bebí. traes, porque digo, estamos en una actualidad que nos convoca desde otros lugares, ¿no? El saber ha quedado como a veces relegado, como que tal vez no, si en un momento fue el tesoro que uno tenía, ese conocimiento, esa curiosidad, ese querer acercarse, hoy quizás no está tan valorizado, y me gusta que lo pongamos en valor en esta charla, que lo Sí, traigamos. sí, porque claro, también está pero eso yo me doy cuenta que eso fue algo que eso es algo, bueno, a mis hermanos también, a mí siempre me gustó estudiar, y bueno, mi madre que siempre estuvo en casa, también por las costumbres, ideas de la época, ¿no es cierto? A ella que me inculcó, digamos, ella hablaba, le hubiera encantadísima, ella hubiese querido seguir astronomía, o sea que también siempre se estaba hablando eso, y una educadora educadora de alma, ¿no? Y de ley, o sea que mis primeras letras, mis primeros números, o sea, todo, ¿no? O sea que eso lo hizo con muchos galones, nuestra educación, este, sí, nuestra educación, ¿no es cierto? No solo la instrucción que uno recibe, sino esos valores. Y eso es algo que me ha acompañado y es muy importante. Las raíces que uno plasma, esas raíces que uno plasma desde su más remota infancia y sus recuerdos que lo acompañan, yo pienso que eso luego me ha acompañado y me ha ayudado tanto, digamos, naturalmente, ¿no? Yo todo lo que hice, digamos, todo lo que hago es naturalmente. No, no, no,
no pudiese hacer nada, ni forzada, y tiene que ser con una gran exigencia, pero todo es natural. O sea, todo lo que yo estoy diciendo y todo es natural, o sea, y los recuerdos más naturales, o sea que es muy importante. Me acompañaron y en la juventud y luego, bueno, ya cuando vine para aquí con mi esposo, éramos muy, muy jóvenes y con la idea también de volver luego, ¿no es cierto? Y luego la situación tal como se fue dando y todo lo demás, y las disciplinas que nosotros realizamos, ¿no es cierto? Física y física teórica, y bueno, luego cosmología y gravitación. em, Eso nos fue haciendo quedar pero con mucha lucidez de la elección que hacíamos y el no perder las raíces y siempre habiendo conservado lazos muy, muy fuertes con la familia, con el terruño, digamos, en todo. Héctor de Vega, Héctor José de Vega, su padre médico, su mamá bioquímica y farmacéutica, de una familia también, él de una familia de intelectuales, de único hijo además, y que habían viajado y gustosos de viajar, viajaban por el mundo. Entonces, bueno, pero siempre muy arraigado a la familia, muy arraigado a la familia. Él de Olavarría, los orígenes, Olavarría, la mamá Bahía Blanca, que estudió en La Plata, y el papá de Olavarría, y luego, no, ellos capitalinos, ya después estaban, La Barría, La Lucila, varias ciudades, y La Plata, porque Héctor estudió en La Plata, que allí nos conocimos en el departamento de física, y toda nuestra vida fue luego así, juntos, a pesar de que no trabajábamos al principio, cada uno tenía sus temas, pero bueno, en la física teórica, con distintas especialidades que fuimos luego planteándonos en ese deseo de entender y de ir en una movilidad hacia los problemas importantes que íbamos identificando, no quedándonos en una situación, digamos, de confort intelectual, de que, bueno, uno inició un tema, ya conoce a toda la gente y sigue allí, sino que fuimos, y allí es como se crea como escuela europea, que yo había iniciado, esta escuela internacional que, bueno, en los años 90, 1991, en Italia, una escuela internacional europea, y que luego, eh, bueno, fue una isla que nos permitía hacer lo que nosotros queríamos, que eso siempre era lo que nosotros quisimos hacer, lo que nosotros queríamos y eso es una elección muy dura, que uno no siempre la puede hacer, pero es una buena elección. Por eso me permito hacer esto, decir esto, y luego ya te paso la palabra. Muchas veces me preguntan, ¿y cómo has hecho? ¿Cómo ha hecho, profesor? ¿Cómo? Para, bueno, llegar a esto con esta escuela que fue una escuela que se distingue, esto no lo digo yo, es algo que está, o sea, y yo hablo con mucha orgullo humilde, digamos, ¿no? Del que ha trabajado y que ha visto crecer, ¿no? La criatura, digamos. Y dice, ¿cómo ha hecho para hacer esto que se distingue? Porque congresos, coloquios, escuelas, hay siempre, ¿no? Y más aún. Y bueno, yo digo, no, lo hice, para mí es lo más natural, porque yo hice lo que a mí me interesaba, y lo único que tuve que hacer es decir no.
Y en decir de claro, porque en decir no, o sea, cuando uno tiene una escuela y demás, en donde quiere hablar mucha gente y se propone y demás, las soluciones, bueno, hablan y demás, y aquí no, aquí se hablaba de lo que nos parecía y a mí, y yo quería aprender, porque era una escuela donde yo decía, nosotros somos los profesores son, y lo sigue siendo, los profesores son los propios alumnos, además de que viene una, y eso es totalmente abierta, porque eso es una ciencia abierta, es una ciencia totalmente abierta y demás, pero los que hablan en los temas se hacen porque consideramos que son los de frontera los que van a tener un futuro, y bueno, y empezó en 1991 cuando decíamos, me decían, pero ¿por qué siempre invita a este profesor y no me invita a mí, o no invita a tal, o no, que es más fácil, que puede venir? Y no, porque yo a esos profesores le entiendo. Y es lo que y es lo que están llegando a la profundidad, es el approach, es el enfoque que yo les quiero dar. Lo otro ya está, lo otro se puede escuchar en todos lados, pero esto, y bueno, esos profesores fueron luego premios Nobel, y temas donde no se los aceptaba al comienzo, porque cuando los temas son muy nuevos, muy innovadores, hay zonas de confort que se pierden porque hay modelos o hay teorías, sin llegar a hablar de teorías, digamos, hablemos de modelos o sectores del conocimiento en una ciencia dinámica y nueva, en donde se plantean distintos modelos. Luego, cuando se llega a hacer una verificación experimental, observacional, que permite discriminar en el sentido científico, ¿no es cierto? No en un sentido social. Discriminar, se habla en ciencia, o um, eliminar modelos en beneficio de otros, porque los datos experimentales, tenemos que, una teoría puede ser muy bella y matemáticamente muy elegante, pero si no da cuenta de las observaciones y de las experiencias que está verificada, si va para otro lado, no es validez, no es física, no es física, puede ser una teoría matemática, pero no física. Ese es y la física tiene que describir, la física, la cosmología, la física del universo, tiene que describir la naturaleza. No puede decir, no puede hacer ficción. O sea, una cosa es, bueno, la ciencia ficción, ¿no es cierto? Que tiene ficción y puede tomar aspectos de la ciencia o imaginar cosas, pero no es ciencia. O sea, por eso está la ciencia y la ciencia ficción, ¿no es cierto? Con esto termino. Entonces, había, había y hay, lo hay siempre, a veces y muchas veces, reacciones, reticencias de los capítulos de pensamiento y sus seguidores o quienes los han postulado o desarrollado, cuando ven que eso no dio para nada la descripción real de la naturaleza, del universo, de la escala atómica y demás. Y entonces, bueno, nosotros en eso es donde una de las características de la escuela es que ha llevado la confrontación para llegar a las soluciones sin tener miedo a la confrontación científica, con toda la, digamos, el respeto de los colegas, pero y el poder intuir, porque la intuición está en la ciencia, la intuición, el poder intuir, el poder ir viendo, correlacionando y sacando conclusiones para ir en la dirección en donde llevan los datos y en la que uno ve que son los caminos que va siguiendo el conocimiento real, el que se está observando. Eso es un gran esfuerzo,
por eso es que estamos tan contentos, ¿no? Todas son de la escuela, del trabajo, todas son satisfacciones, pero no es fácil porque es una elección dura en donde, por eso digo, yo lo que tuve que hacer solamente es decir no. Y con eso hago los programas, las sesiones, los temas, las personas, y descubriendo lo que, digamos, personas que son valiosísimas y muchas veces que no son conocidas porque no están allí, porque están comenzando, y darles ese espacio. Es muy interesante y sé de tu trabajo, aparte, esto que decías, ¿no? El entendimiento, el llegar al otro a través de lo que uno está tratando de transmitir, tratando de investigar, que es un trabajo muy arduo, de mucho tiempo, de mucha gente, trabajando quizás atrás de un objetivo, y que siempre te ha interesado hacer llegar a las personas, ¿no? No dejarlo a lo mejor en el ámbito estrictamente de lo científico, sino decirnos, contarnos que la ciencia nos atraviesa a todos, porque como me decías hoy antes de comenzar esta charla, está en nuestra cultura, es parte de nuestro día a día, aunque muchas veces no nos demos cuenta o nos parezca muy elevado y nos sentimos fuera de eso, pero estamos dentro de eso, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo trabajás en Sí. esto? Es apasionante, sobre todo en la época, digamos, en la época nuestra. Yo estoy hablando que cuando di mi tesis, o sea, mi tesis de doctorado fue en el año 76, mi tesis de Estado, porque aquí en Francia estaba el título, ya no está lo que es el doctorado de Estado, que es un título muy, muy alto. Y se tiene que hacer trabajo que puede llegar hasta 8 años. Yo la hice en 4 años, ¿no? Y que luego se sacó para poder homologarla con lo que se llaman los PhD, digamos, los doctorados, que son en general en Europa 3 años o 2 años. Cada vez se van achicando más, se haciendo más pequeños los 2 años, digamos, de las tesis. Pero bueno, es parte también de lo que se llama la aceleración de los tiempos, ¿no es cierto? Todo se va haciendo, que tú mencionas. Por eso hablo de esto, ¿no? De ubicar en el tiempo, porque esto que estoy contando empezó, bueno, en los años 70, las primeras investigaciones, este, y luego en los años 80, la escuela es de 1990, cuando se preparó y se inauguró en 1991, septiembre de 1991, y toda la saga que viene con ello. Recordemos que en esa época, este tipo de comunicaciones, Internet, incluso la cultura científica, no era que que Internet, hoy hacíamos una investigación y ya podía aparecer, ¿no es cierto? O en línea, como hoy es algo que es completamente natural y está muy bien que lo sea, ¿no es cierto? Entonces, eran las comunicaciones por fax o por teles y luego el correo electrónico, bueno, todo eso que fue también a partir de la ciencia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros siempre nos pareció importantísimo em, comunicar la ciencia porque es parte de nuestro aprendizaje también y si no, quiere decir que uno no lo está entendiendo. Y además, para llegar a lo que tú también has puesto, el llegar a las personas, fíjate que la escuela tiene ese lema o esa insignia, ciencia con una gran exigencia intelectual, rostro y valor humano. La dimensión humana de la ciencia, el rostro humano, ¿no es cierto? Le visage humain, digamos, para Francia, ¿no es cierto?
Y eso es algo que ahora puede parecer, y sobre todo para una escuela, digamos, o para personas haciendo ciencias exactas, donde, bueno, claro, se piensa, bueno, está hablando de epistemología o de filosofía, no, no, nosotros, o la comunicación, nosotros siempre en eso quisimos dejar muy bien claro que no era para hacer un marketing, una publicidad o efectos, digamos, producir efectos así como son de ciencia ficción o atrapar, digamos, haciendo imágenes, explosiones. No, muy simplemente, porque todo está por eso nos dicen ustedes y todos los científicos de la escuela, los premios Nobel, dice, ustedes son gente apasionada, dice, ustedes las discusiones que tienen, dice, es como si van a ganar no sé, los millones. No, digo, en la escuela no se vende ni se compra nada. Nosotros no vendemos ni compramos nada. Y eso es lo que permite tener, porque estamos convencidos de que lo que estamos haciendo o lo que queremos resolver, nos interesa resolver los problemas y realmente avanzar, no comunicar por hacer, digamos, una publicidad, simplemente sí, por publicidad. No, no, no. Y eso yo pienso que es muy importante, porque eso transmite también un interés, el mejor interés. A mí, yo por ejemplo en Italia, me pidieron una vez, me estaban dando así de ciudadana, cuando te mencionan como te dan el título que dicen las llaves de la ciudad o Ciudadana visitante ilustre. ilustre, Ujú. ciudadana ilustre, visitante ilustre. Y entonces me pidieron trajeron a estudiantes de escuelas, ya escuelas primarias, grados superiores y jóvenes y jovencitas, digamos, de escuelas secundarias, adolescentes más bien, ¿no? Y entonces tenía que me dijeron allí yo, y entonces digo, pero yo italiano no desearía, le dije a los profesores, las tareas que estaban, no desearía expresarme en un italiano que lo hablo, que no sea el correcto, porque hay niños que escuchan y mi italiano no es el correcto, aunque lo puedo hablar y demás. No se preocupe, usted tiene una dicción, me dijeron, y habla muy, el italiano, ojalá todos hablen, y se expresen y las ideas tan claras. Y bueno, y allí estuve sin imágenes, no estaban antes como estaban los videoproyectores, sino que era más rudimentarios se pasaban, pero yo sin imágenes, nada, solamente allí parada, rodeada, una hora y más, hablando en italiano, me dijeron, no se movía una mosca, los atrapó. Y bueno, digo, entonces, qué mejor que pueda suscitar y que haya interés, porque es esa, ¿no es cierto? Yo pienso que también son convicciones de lo que uno está haciendo, de lo que pone, y siempre el querer, el aspirar a ser verdadero, y al aspirar a conseguir a una superación. Siempre querer poder dar más, siempre querer poder dar más. Qué lindo, Norma. Se va a Este, cortar, me parece. ¿Volvemos a entrar al mismo link y volvemos a sí, grabar? Dale. sí, Corto ahora y volvemos al mismo link del mail. sí. Gracias. Ahí estamos de nuevo, por las dudas, para que no se corte. Sí, sí. Me gusta esto que hablamos porque días atrás, cuando se conocieron estas imágenes del telescopio del James Webb,
que tanta gente sintió esa emoción de tomar una dimensión mayor, ¿no? De esto de que estamos Totalmente. acompañados por todo esto, esta materia, que vos me podés contar mucho mejor de lo que yo Sí. me pueda transmitirlo. ¿Qué resuena en nosotros cuando aparece esto? Bueno, sí, este es el telescopio James Webb, que si se fijan en el sitio de la escuela, en el programa, yo el año 2021, todo el año 2021, hice el programa Nobel de la escuela, y con premios Nobel que venían como participantes y que daban también otros sus conferencias, y reunió a lo largo del año muchas conferencias que tal vez vayan a llegar a ser otros premios Nobel, pero hubo 9 premios Nobel de física. O sea que, y entre ellos el premio Nobel, que siempre, uno de los que siempre estuvo en la escuela, John Matter, de la NASA, que obtuvo el premio Nobel en 2004 junto con otro premio Nobel 2004-2006, digamos, porque hubo después varias conferencias que organizamos, pero bueno, en esa época, junto con otro premio Nobel de la escuela, George Smoot, que también estuvo desde el comienzo. Se hacían concursos a ver quién tenía asistencia más perfecta entre ellos, porque entre que había cuántos cursos de toda la escuela. Y John Matter fue el que ideó, independientemente de su premio Nobel, que fue por otra cosa, fue por el descubrimiento, digamos, o la precisión mayor que se había obtenido de ese fondo cósmico que viene del Big Bang, cuando del universo primordial, digamos, lo que se llama el Big Bang, cuando el universo tenía 350.000 años, que para los 13.700 millones de años que tiene como edad, es lo que es un universo bebé, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que es la luz inicial del universo, porque son fotones, las partículas que componen nuestra luz, las que estamos. Y entonces, John Matter, que siguió luego con otros, siempre en la NASA, era el que ideó el telescopio James Webb telescopio, que es el sucesor del telescopio que ustedes han oído hablar, Hubble, Hubble. Hubble, y que es un telescopio, o sea que está por medio satelital, recogiendo la luz, la luz a través se la analiza a través de los espectros de las galaxias, de las estrellas. Incluso eso permite detectar si están los agujeros negros por distintas desviaciones de la luz o por lo que no se ve y demás. Y tiene la particularidad, y eso está, o sea, el James Webb, eh, John Matter, lo presenta el año pasado ya como todo, que le faltaba muy poco, porque fue lanzado en diciembre, que le faltaba muy poco para ser lanzado, o sea que tenemos allí toda la descripción, pero hay que tener en cuenta que estos proyectos tardan muchos o a veces muchísimos años por cuestiones de presupuesto, de complejidad, eh, que pueden haber fallas y demás, tratan muchísimos años. Y ya en el año 2010 está uno de los videos, y John Matter venía a presentar este proyecto en la escuela cuando se lo consideraba algo gigantesco y que incluso tenía problemas porque necesitaban financiamiento y demás, este, y la escuela lo apoyó siempre. Y él, bueno, él y mucha gente del equipo, eso lo han valorado mucho, porque nosotros, en con un panel muy de la escuela, muy fuerte, y con una página y media contundente, sin miedo, porque en ese momento, bueno, había apoyos tímidos o de no comprometerse mucho por esto,
o también porque es un problema de comprensión de los problemas y del aporte que eso podía dar. Cuando algo es muy avanzado, cuando uno está avanzado sobre colegas, o sobre lo que se está haciendo, en todo pasa, esos avanzados son los menos, por definición, ¿no es cierto? Porque si no, una vez que ya todo lo están aceptando, bueno, ya eso no es más avanzado, ya eso pasa a adquirirse y en buena hora, y hay que ir por más, digamos, hay que ir más allá. Bueno, y nosotros lo apoyamos y eso está, y es una satisfacción. Cuando yo fui diciembre, fui para las fiestas y luego con una tradición, digamos, entre comillas, con una costumbre, y como me gusta hacer, en un encuentro con los vecinos a través, vecinos y muchísima gente que no pueden venir, entonces se hace una clase, una reunión donde yo, ciencia abierta, donde voy expresando, digamos, lo que quiero expresar, lo que me parece interesante, las novedades que se van trayendo, que es muy interesante. Y, y presenté ya, y anunciaba, va el Shane Webb fue en diciembre, fue felizmente y con mucho éxito lanzado, van a estar dentro de meses las primeras imágenes y demás. La particularidad que tiene este telescopio es que puede llegar a etapas, o sea, es sobre todo materia visible, o sea, la luz, el polvo, todo lo que compone esa luz de las estrellas a través de la gravitación y de la materia oscura, ahora vamos a hablar de lo que no se ve, que es la que, interactúa a través de la gravitación. Todos tenemos que saber que si tenemos un eje de simetría, si estamos parados o si estamos sentados, es a causa de la gravitación, ¿no es cierto? Y si está el universo expandiéndose y la Tierra girando alrededor del Sol y el sistema solar formado, y hay otros sistemas solares, además, hay otros planetas, digamos, sistemas como el sistema solar, con planetas que se van descubriendo, además del nuestro. Esas estrellas entonces se acumulan y forman galaxias. Esas galaxias se acumulan otra vez por la gravitación y forman grupos de galaxias, amas de galaxias. Esas amas de galaxias o grupos de galaxias se acumulan porque, bueno, el universo tiene, o sea, si tiene 13.700 millones de años, tiene una talla que va con eso, si no, porque se fue expandiendo y entonces tiene una talla que a mí me gusta hablar, o sea, no hablemos ni en unidades astronómicas, ni en parsecs, ni demás, tiene 10 con una potencia de 23 kilómetros. O sea, estamos hablando que eso es lo que corresponde a los 13.700 millones de años, digamos. O sea, que no estamos solos, ¿no? Porque esto, mucha gente, antes la humanidad, ¿no? Nos pensaban que estábamos solos acá en este planeta, en este pedacito. Exactamente, antes, y digamos, y no hace mucho, 1900, digamos, en lo que fue nuestro siglo, digamos, porque ahora estamos en el comienzo del 21. Y hay gente que eso lo pudo ver. Se pensaba que era nuestra Vía Láctea o nuestro grupo local, y eso era nuestro universo. No se tenía ninguna idea, ninguna imagen, bueno, no se tenían tampoco instrumentos como para llegar más lejos en el tiempo, porque esto es lo que, llegar más lejos en el tiempo, porque esa luz que nosotros vemos hoy, pero que tiene que recorrer toda esa distancia, es
es los años, los miles de años, los miles de millones de años que tarda en llegar a nosotros. Entonces, este James Webb lo que ha hecho y lo que está haciendo, por eso son imágenes, bueno, además que ahora están los medios de comunicación que a eso le pueden dar una mayor trascendencia, Y ¿no las es cierto? redes sociales. Las redes sociales, bueno, mismo un presidente de un país que se pone desde su lugar, desde la casa, bueno, en el caso fue la Casa Blanca, que se pone con el proyector y da la primicia, ¿no? Eh, eh, y entonces, el James Webb, o sea, esto que ustedes han visto, la particularidad es que puede llegar más lejos observando estos objetos, estas galaxias, estos grupos de galaxias y nebulosas, estrellas, y incluso por eso, porque puede llegar más lejos, fotografiar, detectar a través de los espectros y a través del análisis que se traduce en esas imágenes, porque es una óptica, la formación de estos objetos, como por ejemplo las zonas, las regiones de esas galaxias, de ese universo, de esos cúmulos, de esas regiones, ¿sí? Las zonas, dónde se están y cómo se están gestando esas estrellas. ¿Qué es el polvo, los elementos, el hidrógeno, el helio, el carbono? Bueno, y cómo se están aglutinando, que es a través de la gravitación, y lo que nosotros vemos así, parecen erupciones y demás, que son los distintos procesos, los plasmas, en los distintos estados o transiciones de fase que se van, o sea, eso no es, o sea, las imágenes son grandiosas como imágenes, son bellas. El, y el tipo de conclusiones y luego de estudios que se puede llegar con eso. Y al pensar que la formación de esas estrellas no se realizaba tan cerca, no era tan primordial, se pensaba que se realizaba más cerca de nuestras edades del universo. O sea que permite ir acercándose hacia las partes más primordiales, más primigenias, más primordiales y de los inicios del universo en estos objetos, porque estos objetos se tienen que formar. O sea, no es que el universo nació con estos objetos. En el inicio no había nada, o sea, era vacío, pero el vacío de la física, y el vacío de la física, bueno, tiene mucha actividad y muchas partículas y demás, donde entra una física que no se la vulgariza o no se la ha difundido suficientemente, porque bueno, las imágenes son fabulosas, pero además de un reportaje foto, ¿no es cierto? El que hace ciencia, bueno, nosotros queremos ver lo que no se ve, porque yo siempre dije, o sea, lo que uno ve, o sea, hay que ver más allá, y no lo que no, ni lo visto ni lo mostrado, sino que indagar sobre lo no visto y sobre lo no mostrado. Y ahí es donde entran las etapas todavía más primordiales que nosotros hemos estudiado, donde entra este fondo cósmico de fotones, que no es el de James Webb, eh, sino que está estudiado con otro tipo de instrumentos, de satélites, que ya ha dado dos premios Nobel distintos a 4 personas. Eh, entonces, es eso lo apasionante, ¿no es cierto? Y lo que no se ve,
lo que no es, o sea, el James Webb es lo más acabado para digamos, en punto de vista de satélite y demás, para la materia visible. Pero la materia visible, porque claro, hay que, no a mí me gusta ver, o sea, la aspiración es, poder, es ver el todo, o lo que se pueda llegar del todo, o ir agrandando la visión y la perspectiva, En porque ese está la sentido, es como, es bastante espiritual la ciencia, ¿no? Más allá de que uno tenga un contacto con alguna fuerza creadora, digamos, es como ir en la busca de la trascendencia, algo más, de algo mayor, de algo mucho más contenedor. digamos, espiritual, espiritual o espiritualidad, eso existe, y yo estoy hablando desde la física, y está la espiritualidad, por supuesto. Cada uno puede hacer la suya, puede. Ahora, en esto es desde la física, ¿no es cierto? Pero claro, los orígenes, la trascendencia, qué es lo que existe, este, qué es lo que ocurre más allá de lo que vemos, el tiempo, el origen del tiempo o el fin del tiempo. O sea, todo eso planteado desde la física son cuestiones apasionantes, pero que tienen que tener una descripción científica o profunda, no se puede quedar en que, bueno, en postulados, en creencias, en, digamos, sí, en presunciones. Eso está muy bien, y hay cuestiones trascendentes, y donde la física eh, toca la filosofía. La filosofía, antes no olvidemos que Newton era la filosofía de la nature, la filosofía de la naturaleza. La filosofía es algo trascendente, y que pienso que es una pena, digamos, son las sociedades que vivimos, las épocas, pero la filosofía es una gran pena, yo lo pienso así, es un constat, no es una opinión, es un hecho, ¿no? Después uno puede dar las causas también, que las tiene. La filosofía se ha perdido, no está en la vida, y es una gran pena. Antes estaban los filósofos, se discutían problemas trascendentes, se elaboraban teorías trascendentes del punto de vista que servían también, estaba la filosofía en sus distintas ramas, ¿no es cierto? Y eso es algo, la filosofía nos da un sentido a la vida, pero un sentido profundo estoy hablando. Y entonces, claro, toco esto para decir que a medida que pasa el tiempo, pero yo ya cuando era pequeña iba a mi casa, porque como mi madre, yo tenía un hermano mayor, hermano menor también, pero él ya había iniciado el colegio, ¿no es cierto? O sea que yo me gustaba saber lo que hacía además. Y mi madre, que siempre estaba allí viendo si hacen los deberes, bueno, cuando yo fui ya me habían enseñado, yo estaba queriendo ir, y fui a los 6 años, no hice ni salitas, ni nada, ni en esa época, ni nada. Y yo llegaba a mi casa los primeros meses, lo que era el primero inferior de la época, no sé si a ti te ha tocado, eran los 7 años, luego vino una reforma, creo, pero bueno, es lo mismo, ¿no? En vez de ser primero, segundo, tercero, eran 7 años con un primero inferior y primero superior, segundo, tercer grado, cuarto grado, quinto y sexto grado. Y no había séptimo grado, pero eran 7 años igual. Y yo venía, el primer año fue todo así, segundo, primero, superior, tal vez un poco, pero sobre todo el primero, y yo venía a mi casa y le decía, mamá, yo iba con mucho entusiasmo y todo lo demás, mamá, mamá, este, me aburro,
me aburro, porque a mí me gustaba ir, pero no venía contenta. O sea, mi mamá decía como si yo quería ir a la escuela, y yo venía y me aburro, me aburro. Pero ¿qué hicieron? La maestra nos enseña pavadas. La maestra nos enseña pavadas. Fíjate, estamos con esto, quedamos ¿Y con vos qué otro. Bueno, querías saber, Norma, a esa edad, a los 6, no, 7 porque años? claro, enseñaban todo lo que yo ya me habían enseñado y consideraba que era que la maestra, no sé, que eran todas dibujitos, juguetitos así que nos enseñaba, pero yo decía eso. Yo ya iba, era el método de la palabra generadora, que es muy bueno, pero yo ya iba con todas las palabras, los abecedarios, Y, los dibujos. y recordás que cuando Casa eras los pequeña, dibujos, y además, claro, y estaba al final, y yo me aburría, y no, hacía todo, claro, hacía lo que sea, pero no, a la maestra, que era muy buena, la maestra y demás, pero yo decía, pero acá qué vengo a hacer. ¿vos Así, recordás esa así. necesidad y también Yo me ese acuerdo. mirar para el cielo y de preguntarte, porque es eso la filosofía, ¿no? Hacerse preguntas y estar buscando eso Era que vos hacerse decías, preguntas, lo y que no todos se los ve. chicos somos en su edad, ¿no es cierto? La edad del preguntón y demás. Pero esto lo digo para mostrar que muchas veces, bueno, depende también de las maestras, los maestros, después las profesoras, pero que sí influyó también eso, pero no influyó. En mi casa influyeron mis padres, o sea, eh, el ir y el poder estar hablando con el padre y decirle y escuchar lo que decía mi padre, las cosas que eso es invalorable porque son pilares y valores y es algo que es hasta hoy, va a seguir siempre. Y mirá que hemos trabajado, o sea, nosotros hemos viajado por el mundo, ciudadanos del mundo, trabajado en otros países, voy a la escuela internacional, este, em, lejos de Argentina, es un país que no, bueno, no es que tú tomas un avión y ese es que estás en 2 horas, 3 horas, 4 horas, no había en esa época tampoco los vuelos directos como hay ahora, ¿no es cierto? O sea, eran vuelos más grandes. Ahora con un vuelo directo, bueno, 13 horas o 13 horas y media, este, lo hace, si es mucho, pero es mucho más, con todo, es un vuelo es largo, es un país que está alejado, ¿no es cierto? Eh, pero es algo que sí, el hogar, los padres es algo eh, que me apunta, son esos pilares, por eso tengo esos recuerdos tan marcados de la infancia también, ¿no? De la juventud también, pero bueno, todo adolescente, joven y después uno se va cada, pero se va desarrollando por sus propios medios y demás. Nosotros siempre fuimos en nuestra casa, nos dijeron siempre, mi padre, mi mamá, bueno, tienen que hacer lo que les gusta. Piénsenlo bien, bueno, esto te daban, claro, ya te orientaban un poco, pero lo que les gusta. Y una vez que está elegido, lo tienen que hacer bien. Lo tienen que hacer bien. O sea, no es para... Lo importante es, o sea, hay que dedicarse, o sea, nada viene. Y bueno, y eso, pero eso de que mamá, mami, la maestra nos enseña pavadas, pero yo no lo decía en la escuela, yo lo decía en mi casa, ¿no es cierto? Ella hacía su programa, que no eran pavadas y demás, pero y no hubo ciencia, es una de las cosas, me permito hacer este pequeño paréntesis para retornar ya a los avances que lo que estábamos hablando,
de que es muy importante, yo pienso, porque esto ya es cultura y conocimiento, y va y une, correlaciona con lo que tú estabas hablando, ¿no? De la sociedad, la filosofía y demás. Que yo lo que veo, porque hoy la ciencia o el conocimiento, como se ha avanzado más, se necesita, va impregnando la vida, que es lo natural, ¿no es cierto? En muchas cosas buenas y en otras cosas donde hay que tener muchos cuidados, donde está la ética y demás, ¿no es cierto? En, en los robots, las manipulaciones que puede haber genéticas, en los desafíos que pueden plantear todo lo que es las bombas nucleares, atómicas y lo que ha planteado ya. Pero bueno, eso es la utilización de la ciencia, ¿no es cierto? Pero eh, en la sociedad, o sea, en la sociedad actual, yo no veo que se esté haciendo una difusión del conocimiento para todos, o sea, para el que le gusta la ciencia o que no está atraído por la ciencia, porque todos, eh, o sea, el arte, la literatura, como tantas cosas, como el séptimo arte, como tantas manifestaciones de la actividad creativa, ¿no es cierto? Incluso eh, la gastronomía artística, ¿no es cierto? Bueno, elaborada, pero hay tantísimas cosas, felizmente, que hay. Em, Está, o sea, aparece. Y el conocimiento desde el colegio primario yo no lo veo presente, al menos no en todas las escuelas, ¿no es cierto? Cuando es algo que el conocimiento de ciencias, al menos lo más básico, tiene que comenzar desde la escuela primaria. Desde la escuela primaria, porque es muy necesario para darle las herramientas. Incluso tú has visto también todos los problemas que se tienen en tantísimas evaluaciones que se hacen en todo tipo con la falta de conocimiento de la matemática, la falta de conocimiento de interpretación de los textos. No sé si eso en, Sí, sí. en donde los niños o ya jóvenes que salen de escuelas de la enseñanza media, tercer ciclo básico, no sé, bueno, ciclo básico, digamos, o mismo terminando un colegio secundario, cualquiera sea, tiene que saber interpretar, expresarse ideas, o sea, eh, el razonamiento lógico y el razonamiento de las ideas, el lenguaje, con todas las transformaciones que está, todo lo que lleva. Entonces eso es algo que esas preparaciones se dan desde cuando el niño o la niña es más receptor, porque luego sí, uno puede este, aventajar, digamos, saltear tiempo, pero el tiempo es algo muy valioso. Y pensemos que a los que llegan un estudio universitario, que espero que todos llegan, yo hago, por mi conocimiento, veo que hay en ciertos casos que no terminan el colegio secundario, lo dejan a un cierto nivel, en muchos casos no lo terminan porque están haciendo, porque ya están porque hay otros valores que se están, ¿no es cierto?, vehiculizando, promocionando mucho más que lo que es el conocimiento. Yo pienso que la filosofía, eh, la ética, eh, el lenguaje, la raíz de las palabras, o sea, eso es algo que viene después con el ejercicio, por así decir, de la actividad científica, ¿no es cierto? Que no se trata solo de escribir artículos, porque ese es nuestro trabajo, todo una vez que uno termina de tener resultados, pero de tratar de entender realmente
Y eso lo que he visto, la importancia que tiene, siempre me gustó además, la lógica matemática, que es una parte también de todo lo que estamos hablando, y la etimología de las palabras, en las cuales en nuestro lenguaje es el latín. Y, si no, y el latín, que se la da como una lengua muerta, incluso en Europa o en muchos lados, es una lengua muy, muy viva, porque cuando vamos a la etimología, y en lenguaje científico, el lenguaje es algo también que tiene una lógica y una evolución muy grande, eh, y la etimología y el latín, si uno sabe latín, ya conoce el significado, la historia, el porqué, o sea, le da una base, pero que es extraordinaria, porque es toda una idea lo que... Una palabra es la síntesis de un conjunto de conceptos o ideas, que luego viene resumida en un concepto. Por eso la ciencia la ciencia es un gran edificio, la ciencia, o una parte de la ciencia, bueno, es un gran edificio donde, como una casa, como un edificio, donde no solo están las piedras, los ladrillos, el cemento, es el todo, y es el todo lo que nos permite, bueno, construir el edificio y entender las distintas partes, correlacionarlas y llegar a hacer una síntesis. Cuando uno puede hacer una síntesis y llegar a esa palabra que define el concepto, y bueno, luego tenemos relatividad, fotones, eh, eso nosotros, además, a mí me gusta decir, y esto también es parte de lo que uno va viendo, que muchas veces, porque periodistas y demás, que dicen, ah, no, Madame Sánchez, o en Francia, Madame Sánchez, Sánchez, o profesora, no, no, porque eso va a ser muy difícil. No, le digo, porque si no se, es muy difícil. Usted piensa que es difícil porque no tiene el oído acostumbrado. Porque los fotones, o sea, la luz, cuando Edison la descubrió, la inventó, vio que encendió la lamparita, bueno, la luz, el concepto de fotones, electromagnetismo, las ondas electromagnéticas que unificó Maxwell, la relatividad que empezó con Galileo y luego llegó a Einstein, todo eso no era de la época, no estaba ya armado. Luego, aunque uno no lo entienda, se acostumbra y lo asimila. Es Porque la decir, que pantalla, todos el podemos plasma, comprender. Claro, podemos ir comprendiendo a medida que nos van haciendo acceder a esa información. claro, y por eso es necesario ir haciendo acceder, hacerla accesible, y si es posible comprensible, porque si no, es una es una especie, me gusta resumirlo, donde va la gente, donde va Vicente, que donde va la gente, que va Vicente, es decir, que se lanza una palabra, o se lanza algo, y entonces, en realidad, no se está, lo que ocurre con todas las grandes, ahora toda la difusión de la información, ¿no es cierto?, que hay tanto, pero bueno, se lanzó algo que viene de alguna parte y todos lo toman y todos ponen lo mismo, el título es el mismo. Y si uno no, o sea, mismo el periodismo, lo que es el periodismo de investigación, ¿no es cierto? En la ciencia, que puede ser en la ciencia, el encontrar las personas, en tantas cosas, es algo que es muy importante. O sea, la investigación es algo que es muy importante, toda actividad creativa. Eh, por eso, por eso para venir, con esto termino y ahora con esto termino, para venir a lo de Hubble,
y el James Webb Telescopio. Esas imágenes, bueno, las dieron, entonces ya todos devienen como fue la imagen del agujero negro, ¿recuerdas? Hace unos años. Para mí eso no era nada, o sea, el punto de vista científico. Del punto de vista tecnológico o instrumental para la imagen del agujero negro, bueno, no eran satélites, sino el haber hecho una interferometría, o sea, el haber puesto en distintas partes, en distintos continentes y en distintos hemisferios, tanto hemisferio norte como sur, tanto oriental como occidental, grandes antenas, en esas viene radio, para poder tener una imagen, una superficie colectora que una sola antena o pocas antenas con una poca antena nunca se puede llegar a captar. Y entonces se multiplica la superficie colectora con esa, es lo que se llama la interferometría o el array, ¿no? Y que hay bueno, uno de ellos son los que están en el desierto de Atacama, en Chile, Sí. que es el European Southern Observatory, el Observatorio Europeo Austral, que largan las imágenes y todo lo demás. En eso, y también, bueno, ahí se quieren instalar también en lo que es el norte argentino, que ahí hay una plataforma de meseta, el famoso, que son más de 3.000 metros, mucho más, donde está construido el tren de las nubes, que hay salinas y hay desiertos, porque se logran cielos muy, muy buenos y noches muy, muy buenas que tienen una estabilidad atmosférica, una estabilidad meteorológica muy, muy grande, y donde pueden entonces captar y observar lo que no se logra en otros sitios turbulentos, digamos, que la atmósfera o en las grandes ciudades, ¿no? Que con todas las luces Con que la tienen, contaminación. que no tienen esa estabilidad en todo sentido. Pero esas imágenes del James Webb entonces son en realidad van a dar en cuanto a lo cercano, más cercano de los orígenes a donde se puede llegar con este tipo de instrumentos, de la materia visible, y sobre todo para formación de estrellas, formación de esas galaxias, de sus cúmulos, y indirectamente de los agujeros negros. Tenemos que saber que cada galaxia se ha descubierto, y esto también en nuestra escuela, esto fue de los años 90, con un telescopio de la NASA extraordinario que se llama Chandra, del premio Nobel Chandrasekhar, que fue el que inauguró la escuela. Es un indio que fue uno de los padres de los conceptos de agujeros negros, teórico, y que luego trabajó en Inglaterra y luego en Chicago. Y ahí falleció, fue en el año, falleció por el año 95, esa época, tal vez antes, poquito antes, y ese telescopio, ese satélite de rayos X en realidad, pero no importa, o sea, todo el espectro de la luz, ¿no es cierto? Que va desde el ultravioleta al infrarrojo, y están los rayos X, los rayos gamma y demás, y en rayos X ya habían demostrado que en muchas galaxias, en el centro estaban agujeros negros, que se los llama supermasivos, tienen miles de masas solares, son mucho más masivos que... El agujero negro es la muerte de una estrella, ¿no? A mí me gusta decir, y entonces se colapsa tanto, que es todo gravedad lo que lleva a colapsarlo, a un objeto donde un colapso en sí mismo, cuando ya las estrellas en la vida ya han es la muerte de las estrellas. Yo estoy pensando, me vienen las palabras en francés, épuisé, quiere decir gastado, ¿no? En cierta manera.